Tema 8, impuestos locales, tercera parte, en la que vamos a ver el impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto directo de carácter real que grava el valor de la titularidad dominical o de otros derechos reales sobre los bienes inmuebles radicados en el territorio de un determinado municipio y cuya exacción es obligatoria. Es directo porque grava la titularidad de determinados derechos reales sobre inmuebles. Es real porque se grava la titularidad de los inmuebles con independencia del sujeto que no interviene más que como obligado al pago del tributo, además unido a su carácter real, aunque no es consecuencia necesaria. El impuesto tiene carácter objetivo en la medida en que no se consideran circunstancias de los sujetos pasivos para cuantificar la carga tributaria, sino simplemente el valor de su objeto. La titularidad de derechos sobre inmuebles es una situación jurídica que se mantiene en el tiempo, de ahí que se haya de acotar temporalmente si se refiere a un instante o momento, o si grava en un intervalo temporal más amplio, como hace la normativa del impuesto al introducir el periodo impositivo haciéndolo coincidir con el año natural. Esto hace que el impuesto se pueda considerar periódico. Al ser un tributo de exacción obligatoria para los municipios, toda su regularización está incluida en el texto refundido ley, sin necesidad de desarrollo reglamentario. Solo en el caso de que los ayuntamientos decidan hacer uso de las facultades conferidas en materia de fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias, deberán aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. La ley establece bonificaciones potestativas, otorgando al ayuntamiento la decisión última sobre su establecimiento. Los tipos de gravamen se fijarán por el legislador, otorgando a los ayuntamientos tanto la facultad de incrementarlos hasta un límite o de fijar el recargo de hasta el 50% de la cuota líquida a los inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente, por aspectos que se regulan por la ordenanza fiscal. Según el artículo 61 del texto refundido ley, constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad dominical o de los derechos reales de superficie o usufructo sobre bienes inmuebles rústicos o urbanos y sobre los bienes de características especiales, así como las concesiones administrativas sobre los inmuebles o servicios públicos a los que se hallen afectos. Solo están incluidos los derechos reales enumerados, no lo está, por ejemplo, el de uso y habitación. El legislador remite a las normas reguladoras del catastro inmobiliario para clasificar los inmuebles en rústicos, urbanos o de características especiales. El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro, conceptúa como bienes inmuebles a efectos exclusivamente catastrales la parcela o porción del suelo de una misma naturaleza enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita a tales efectos el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso, y en su caso las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualesquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. En particular, se otorga la calificación de bienes inmuebles a los siguientes. Punto A. Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad de acto y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular, la atribución de los elementos comunes a los respectivos inmuebles a los solos efectos de su valoración catastral se realizará en la forma que se determine reglamentariamente. Punto B. El ámbito espacial de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. Y punto C. Los calificados como bienes inmuebles de características especiales. Este mismo precepto clasifica los bienes inmuebles a efectos catastrales en tres grupos:
urbanos, rústicos y con características especiales. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo. Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planteamiento urbanístico como urbano, el que tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en la Ley 6/1998 sobre el régimen del suelo y valoraciones. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica. Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales. A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones a. Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidas y el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen enclavados en el subsuelo, y de que puedan ser transportados o desmontados. B. Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje. Y C. Las obras de urbanización y de mejora, tales como las exploraciones y las que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica de deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los edificios e instalaciones. No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de que su valor deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor del suelo, ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad. Se entenderá por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana conforme a la definición anterior, ni esté integrado en un bien de características especiales. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. En particular, se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos. A. Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo y las centrales nucleares. B. Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto los destinadas exclusivamente al riego. Y C. Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. Y D. Los aeropuertos y puertos comerciales. La exacción del tributo corresponde al ayuntamiento en el cual estén situados los bienes inmuebles. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales, se entenderá que permanece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. De la configuración del hecho imponible se desprenden los supuestos de no sujeción, cuyo fundamento en unos casos radica en el carácter público y gratuito de su utilización, o bien porque se produce la confusión entre el sujeto activo y pasivo del impuesto. Así, el legislador establece los siguientes supuestos de no sujeción. 1. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público, marítimo, terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. 2. Los inmuebles de dominio público afectos al uso público o a un servicio público gestionado por el ayuntamiento y los bienes patrimoniales cuando sean propiedad de los ayuntamientos en que estén radicados. En cualquier caso, si estuvieran cedidos a terceros mediante contraprestación, estarán sujetos. En cuanto a las exenciones, el legislador ha establecido la exención de determinados inmuebles atendiendo a la finalidad valiosamente considerada por el ordenamiento, lo que convierte a la mayoría de supuestos en exenciones objetivas, sin perjuicio de que en algunos casos el fundamento de la exención lo encontremos en su titular.
Por su regulación, las exenciones se dividen entre rogadas y no rogadas según hayan de ser o no previamente solicitadas por los sujetos pasivos, y entre potestativas y no potestativas en función de que los ayuntamientos puedan acordarlas o no. Las potestativas, cuando se regulen, tendrán en todo caso carácter no rogado. Gozan de exención los siguientes bienes inmuebles. 1. Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. La sentencia del Tribunal Supremo 1689/2018 considera que esta exención no se aplica a un hospital universitario en el que por imperativo legal se imparte también y simultáneamente a los servicios hospitalarios, los de enseñanza, en cumplimiento de diversos conciertos celebrados con la universidad. Por el contrario, el Tribunal Supremo ha matizado su jurisprudencia en relación con los inmuebles del Estado afectos a la defensa nacional, pero que son utilizados en régimen de manial por otros sujetos distintos. Así se ha fijado la siguiente interpretación, que el IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles y estarán exentos los inmuebles del Estado afectos a la defensa nacional, y establece una exención de carácter objetivo exigiendo únicamente que los inmuebles sean propiedad del Estado y que estén afectos a la defensa nacional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el Estado o por una empresa pública, o de si la figura jurídica con la que instrumentaliza su derecho de uso es la de concesión de manial. De manera que el objetivo de la prelación de los derechos sobre el inmueble objeto de gravamen, que establece el artículo 61 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, es simplemente individualizar quién es el sujeto pasivo del tributo, que solo puede ser una persona física o jurídica, nunca un inmueble. 2. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 3. Los de la Iglesia Católica en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos del año 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución española. 4. Los de la Cruz Roja Española. 5. Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática consular o a sus organismos oficiales. 6. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinados, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de la que se trate. Y 7. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos los establecimientos de hostelería, espectáculos comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. Igualmente, pero previa solicitud, gozarán de exención los siguientes inmuebles. 1. Los que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos total o parcialmente al régimen de concierto educativo en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la administración competente. La pérdida de ingresos que esta exención provoque habrá de ser compensada por el Estado al municipio. 2. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural e inscritos en el registro general.
La exención solo alcanzará en las zonas arqueológicas a los bienes incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planteamiento urbanístico, en los sitios o conjuntos históricos a los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años, estando debidamente catalogados. No obstante, dicha exención no alcanzará a los bienes inmuebles cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Y 3. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración Forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. Los ayuntamientos potestativamente podrán declarar exentos mediante ordenanza fiscal los inmuebles en dos supuestos adicionales. El primero, en aquellos de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La ordenanza habrá de regular el resto de elementos sustantivos y formales. Y el segundo supuesto es el de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía mínima que se determine mediante ordenanza fiscal, exención cuyo fundamento está representado por razones de eficacia, pues el coste de la gestión es superior al producto de la recaudación de tales cuotas. Pasamos a los sujetos pasivos. Según el artículo 63 del texto refundido ley, son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas naturales y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. El contribuyente es el sujeto que tenga atribuidas las facultades de usar y disfrutar el bien inmueble inherente al dominio. Nunca podrá ser el nudo propietario que por definición está desposeído de tales facultades. Cuando el dominio está dividido es contribuyente el usufructario o el superficiario, o cuando existe una concesión el concesionario. En ningún de estos supuestos el propietario que disfruta en todos ellos de un estatus próximo a la propiedad nuda sin el contenido inherente a las facultades de usar y disfrutar. Si respecto de un mismo inmueble concurren varios titulares, un propietario de un 50%, el usufructario del otro 50% y la nuda propiedad de ese 50% a otras dos personas, solo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo será solo el usufructario. Cuando existan situaciones de condominio o cotitularidad del resto de derechos definidos en el hecho imponible, a fin de que puedan cumplir con su condición de contribuyentes, la titularidad catastral se atribuirá a las comunidades de todos ellos. Cuando un bien inmueble o uno de los derechos de disfrute pertenezca pro indiviso a una pluralidad de personas, la titularidad catastral se atribuirá a la comunidad constituida por todas ellas, que se hará constar bajo la denominación que resulte de su identificación fiscal. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de aportar el número de identificación fiscal y sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder, la titularidad se asignará a cualquiera de los comuneros, miembros o partícipes de la comunidad o entidad sin personalidad de que se trate. La identidad y cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros o partícipes de las mencionadas entidades se hará constar en el catastro inmobiliario cuando así se solicite expresamente mediante acuerdo unánime de aquellos.
Asimismo, los cónyuges en régimen de sociedad de gananciales podrán solicitar que conste en el catastro inmobiliario la identidad de cada uno de ellos. El artículo 63 del texto refundido ley establece un supuesto de sustitución del contribuyente que se limita a aquellos bienes inmuebles de características especiales en los que el propietario tiene la condición de contribuyente por la parte de la superficie no afectada por las concesiones. En este caso, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se haya afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. Se han formulado también otros dos supuestos de repercusión. El primer supuesto es la repercusión que se produce según la facultad prevista en las normas de derecho común, que encierra una remisión a las normas de derecho privado, posibilitando la repercusión sobre los compradores y los arrendatarios de los inmuebles. Como repercusión prevista en derecho común hay que entender, para el caso de la compraventa, las que en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde la entrega por regla general. En caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea. También habrá de entender la facultad de exigir a los arrendatarios el pago del IBI respecto de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985. En el segundo lugar, y en relación con las administraciones públicas y los entes y organismos a los que se haya afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, se establece la obligación de repercutir el impuesto sobre los sujetos que, sin ser concesionarios, utilicen los bienes demaniales o patrimoniales mediante contraprestación. A tal efecto, la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. En consecuencia, los arrendatarios de este tipo de bienes deberán pagar el IBI. Sin embargo, esta repercusión obligatoria no se aplicará en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica. Esta excepción a la obligación de repercutir el impuesto tiene por finalidad estimular el alquiler de la vivienda. La regulación del elemento subjetivo incluye, por último, el establecimiento de dos supuestos de responsabilidad de distinto alcance. Uno, de responsabilidad subsidiaria para los adquirientes de inmuebles afectos al pago de las cuotas del IBI pendientes, y un segundo, de responsabilidad solidaria para las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Así, responden solidariamente de la cuota de este impuesto y en proporción a sus respectivas participaciones los copartícipes o cotitulares de dichas entidades si figuran inscritos como tales en el catastro inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. Pasamos a la cuantificación del impuesto. La base imponible, la base liquidable y el tipo de gravamen son los tres elementos de los que depende la cuantificación de la deuda tributaria representada por la cuota. Comenzamos con la base imponible. Según establece el artículo 65 del texto refundido ley, la base imponible del impuesto está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, cuya determinación, notificación e impugnación se realiza conforme a las normas del catastro inmobiliario. El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. La formación y el mantenimiento del catastro inmobiliario comprende, entre otras funciones, la valoración, inspección y elaboración y gestión de la cartografía catastral, así como la difusión de la información catastral, y son de competencia exclusiva del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Catastro.
El valor catastral, que representa un papel de indudable importancia en el impuesto, se define legalmente como el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el catastro inmobiliario y está integrado por el valor catastral del suelo y el de las construcciones. Su importe no podrá ser superior nunca al valor del mercado, entendiendo este como el precio más probable por el que podría venderse entre partes independientes un inmueble libre de cargas y a cuyo efecto se fijará mediante orden del Ministerio de Hacienda un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase. Se tomarán en consideración para la determinación del valor catastral a. La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción. B. El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones. C. Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción o los factores que corresponden en los supuestos de inexistencia de la citada promoción. D. Las circunstancias y valores del mercado y E. Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine. El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración colectiva sin perjuicio de que se pueda determinar individualizadamente cuando sea necesario y la incorporación de los inmuebles en el catastro se haya producido en virtud de los procedimientos de declaración, comunicación y solicitud, subsanación de discrepancia o inspección catastral. Los procedimientos de valoración colectiva tienen distinto alcance en función del tipo de modificación de la ponencia de valores que necesiten. Así tendrán a. Carácter general cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total, b. Parcial cuando requieran la aprobación de una ponencia de valoración parcial y c. Simplificado cuando no requieran la aprobación de ponencia alguna. Las ponencias de valores recogerán los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral y se ajustarán a las directrices dictadas para la coordinación de valores. Dentro de su ámbito territorial podrán ser totales cuando afecten a todos los inmuebles de una misma clase, parciales cuando afecten a inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos o discontinuos o fincas, y especiales cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales. Previamente a su aprobación, se someterán a informe del ayuntamiento interesado y los acuerdos de aprobación de las mismas se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el BOE o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial. La publicación de dichos acuerdos se realizará antes de 1 de julio del año en el que se adopten en caso de ponencias de valores totales y antes del 1 de octubre en caso de ponencias de valores parciales y especiales. Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa. Estos procedimientos de valoración colectiva se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Los valores resultantes se notifican individualmente a los titulares catastrales, siendo efectivos el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se produzca la notificación, salvo algunas excepciones. Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutoriedad. El legislador ha regulado un mecanismo ágil que permita mantener permanentemente actualizados los valores catastrales determinados con independencia de la oscilación que experimenten los precios como consecuencia de la inflación. A tal efecto, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles. También podrán fijar adicionalmente otros coeficientes de actualización por grupos de municipios
que se determinarán en función de su dinámica inmobiliaria y se aplicarán sobre los valores catastrales actualizados a partir de los primeros. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. Esta posibilidad que podrán solicitar los ayuntamientos se condiciona a la concurrencia de los siguientes requisitos. A. Que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. B. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. Y C. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo. Y continuamos esta segunda parte con la base liquidable. La base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezcan. El fundamento de la reducción de la base imponible es evitar el aumento brusco de la cuota del tributo que puede experimentar un contribuyente como consecuencia de un procedimiento de valoración catastral distinto de la mera actualización. El mecanismo de aplicación de la mencionada reducción implica que el aumento de gravamen se hará paulatinamente. Podrán disfrutar de la reducción de la base imponible los bienes inmuebles que estén en alguna de las dos siguientes situaciones. La primera situación son los inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en virtud de la aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997, o por la aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo de 9 años de reducción. Y el segundo supuesto son los inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de valores que se haya dado lugar a la reducción anterior y cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo de reducción por procedimientos de valoración colectiva o por procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección catastral. La cuantía de la reducción, que tendrá una duración de 9 años, será el resultado de aplicar un coeficiente reductor del 0,9 e irá disminuyendo un 0,1 cada año, que será único para todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción calculado para cada inmueble. Este componente individual vendrá determinado cada año por la diferencia positiva entre el nuevo valor que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base, que salvo excepciones será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral. En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el componente individual de la reducción será en cada año la diferencia positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, el componente individual de la reducción será en cada año la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor que se tome como valor base. La competencia para determinar la base liquidable corresponde a la Dirección General del Catastro, siendo recurrible ante los tribunales económico-administrativos, salvo que la base imponible resulte de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral, en cuyo caso serán los ayuntamientos quienes podrán determinarla. En cuanto a la cuota, el legislador ha distinguido entre cuota íntegra, que será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen,
y cuota líquida que se obtiene al minorar la íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. Párrafo A. Tipos de gravamen, recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente. A la base imponible o, en su caso, a la base liquidable se le aplica el tipo de gravamen para obtener así la cuota íntegra. El legislador establece con carácter supletorio unos tipos de gravamen mínimos cuya aplicación depende de la naturaleza de los bienes, el 0,4% para inmuebles de naturaleza urbana y el 0,3% para los de naturaleza rústica. El carácter supletorio implica que solo se aplicarán si el ayuntamiento no ha fijado un tipo más elevado. La misma normativa también fija los tipos que como máximo pueden establecer los municipios por medio de ordenanza atendiendo a idéntica naturaleza, el 1,10% para los inmuebles urbanos y el 0,90% para los rústicos. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%, ya que el texto refundido ley permite a los ayuntamientos establecer para cada grupo de los existentes en el municipio un tipo diferenciado, que en ningún caso será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%. Además, dentro de los límites legales, los ayuntamientos podrán establecer para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos, se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. Dichos tipos solo podrán aplicarse como máximo al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. En tanto no se aprueben las nuevas normas reglamentarias en materia de valoración catastral, la diferenciación de tipos de gravamen por usos en el impuesto sobre bienes inmuebles se realizará atendiendo a los establecidos en el cuadro de coeficientes del valor de las construcciones recogidos en la norma 20 del anexo del Real Decreto 1020/1993. Por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, teniendo en cuenta las siguientes especialidades. 1. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos, las normas para la identificación del uso de la edificación o dependencia principal serán las siguientes. A los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal que estén integrados por varias edificaciones o dependencias, se les asignará el uso residencial cuando la suma de las superficies de este uso represente al menos el 20% de la superficie total construida del inmueble, una vez descontada la destinada a plazas de estacionamiento, y en otro caso se asignará el uso de mayor superficie descontada asimismo la destinada a plazas de estacionamiento. En este último supuesto, si coincidieran varios usos con la misma superficie, se atenderá al siguiente orden de prevalencia: residencial, oficinas, comercial, espectáculos, ocio y hostelería, industrial, almacén, estacionamiento, sanidad y beneficencia, deportes, cultural, religioso y edificio singular. B. En los inmuebles sometidos a régimen de propiedad horizontal, cuando varios elementos privativos formen parte de un único bien inmueble, la dependencia principal será la destinada a uso residencial. Si ninguna de ellas tuviera este uso, se atenderá a la prevalencia citada en el párrafo A. 2. Para la identificación del uso de las edificaciones o dependencias que tengan la consideración de bien inmueble, se seguirán las siguientes reglas. A. Los garajes y trasteros que se ubiquen en edificio de uso residencial, así como los edificios destinados exclusivamente a garajes y estacionamientos, tendrán asignado el uso almacén-estacionamiento. B.
Los bares musicales, salas de fiestas, discotecas, cines, teatros, restaurantes, bares y cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios destinados a otros usos, así como los locales comerciales en estructura, tendrán asignado el uso comercial. C. Los camping tendrán asignado el uso de ocio y hostelería. D. Los campos de golf tendrán asignado el uso deportivo. E. Los silos y depósitos para sólidos, líquidos y gases tendrán asignado el uso industrial. F. Los edificios o inmuebles monumentales y ambientales o típicos se clasificarán en el uso correspondiente a la actividad que en ellos se desarrolle. Y G. Las obras de urbanización y las obras de jardinería no se considerarán a estos efectos como construcciones. Los ayuntamientos podrán incrementar los tipos fijados con los puntos porcentuales que para cada caso se indican cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas. Veamos los supuestos. Los municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma, el tipo en bienes urbanos es de 0,07 y en los bienes rústicos del 0,06. En los municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie, en los bienes urbanos 0,07 y en los bienes rústicos un 0,05. En los municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que estén obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, los tipos en los bienes urbanos son de 0,06 y en los bienes rústicos también del 0,06. En los municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representen más del 80% de la superficie total del término, en los bienes urbanos supone un 0,00 y en los bienes rústicos un 0,15. Los ayuntamientos podrán establecer y exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. El recargo que exigirá a los sujetos pasivos de este tributo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que éste se declare. A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la normativa sectorial de vivienda autonómica o estatal con rango de ley y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro. En los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos, para amortiguar el impacto de los nuevos valores, podrán establecer durante un periodo máximo de 6 años tipos de gravamen reducidos que no podrán ser inferiores al 0,1% para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075% tratándose de inmuebles rústicos. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen por estar en curso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y en todo caso antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo. Por último, si se produjeran alteraciones de los términos municipales y mientras no se pruebe una nueva ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen, así como el tipo de gravamen vigente en dicho municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto.
Pasamos al párrafo B, que son las bonificaciones. A efectos de determinar la cuota líquida del impuesto, además de la bonificación general para todos los impuestos gravados radicados en Ceuta y Melilla del 50% del impuesto, el legislador establece varias bonificaciones específicas, unas obligatorias que se aplicarán en todo caso por los ayuntamientos sin perjuicio de que la mayoría de ellas son de carácter rogado y por tanto debe solicitarlas el interesado, y otras potestativas que podrán aprobar las ordenanzas municipales si así lo decide el ayuntamiento respectivo. Las bonificaciones obligatorias son las siguientes. Bonificación entre el 50 y el 90% de la cuota íntegra correspondiente a los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, siempre que no formen parte de su inmovilizado. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva y sin que en ningún caso pueda exceder de 3 periodos impositivos. Bonificación del 50% de la cuota íntegra durante los 3 periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva para las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva comunidad autónoma. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, quien podrá efectuarla en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos en su caso desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. Los ayuntamientos podrán establecer potestativamente una bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra del impuesto aplicable a los citados inmuebles una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación. Bonificación del 95% de la cuota correspondiente a inmuebles de naturaleza rústica para las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. Las ordenanzas fiscales especificarán los aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones indicadas, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. Con carácter potestativo, los ayuntamientos podrán establecer las siguientes bonificaciones. Bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto para inmuebles urbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadera, forestal, pesquera o análogas, y dispongan de un nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente en áreas o zonas consolidadas del mismo, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección. Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. Los ayuntamientos podrán acordar para cada ejercicio la aplicación de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior, multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en aquellas se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio. Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de 3 periodos impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. La ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles.
Ahora bien, en el supuesto de que la aplicación de otra bonificación concluya en el periodo inmediatamente anterior a aquel en que haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la presente bonificación, la cuota sobre la que se aplicará el coeficiente de incremento máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior. Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirá por lo previsto en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la aprobación o modificación de la ordenanza fiscal. Siguiendo con las bonificaciones potestativas, se establece la bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor del inmueble de organismo público de investigación y los de enseñanza universitaria. Bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra B del apartado 2 del texto refundido ley. Bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto para cada grupo de inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación. Bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. Bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal. Bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica. Y por último, existe la posibilidad de aprobar una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente, debiéndose especificar los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación en la correspondiente ordenanza. Pasamos al devengo y periodo impositivo. El periodo impositivo coincide con el año natural, devengándose el impuesto al inicio del periodo. Las circunstancias que afectan a la cuantificación del impuesto, incluso las variaciones del orden físico, económico o jurídico que se produzcan sobre los bienes gravados, retrasan sus efectos hasta el próximo periodo impositivo y devengo. Por mucho que varíen, el legislador considera que las circunstancias que determinan la cuantía del impuesto se mantienen durante todo el periodo impositivo, aunque no sea así sin atender a su variación hasta el próximo devengo. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el catastro inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincide con la prevista en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
Y terminamos esta segunda parte con la gestión. La gestión está compartida entre el Estado, que asume la competencia exclusiva sobre la gestión catastral por medio de la Dirección General del Catastro, y la gestión tributaria, que corresponde a los ayuntamientos. Una vez fijados los valores catastrales, el ayuntamiento gestiona el impuesto a partir del padrón catastral y de los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro. El padrón, que constituye el elemento de engarce de la gestión catastral con la gestión tributaria del impuesto, es confeccionado anualmente por los órganos competentes de la Administración del Estado para cada término municipal. Dicho padrón contendrá la información relativa a los bienes inmuebles separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes de 1 de marzo de cada año. Los datos contenidos en el padrón catastral y en los demás documentos citados deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Dichas listas incorporan los datos del padrón y los tributarios y deberán ponerse en conocimiento de los ciudadanos para que dispongan de la información precisa sobre todos los aspectos del tributo. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en fase de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva de los ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a estas materias. Estas competencias podrán ser ejercidas directamente o a través de convenios o acuerdos de colaboración con otras administraciones públicas. Por otra parte, la inspección catastral corresponde a la Administración del Estado, aunque puedan establecerse convenios de colaboración con los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares u otras entidades locales como las comarcas o mancomunidades. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva. De esta forma, una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponibles y liquidables notificadas sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto. Los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio. La única obligación de los sujetos pasivos relacionada con la gestión consiste en presentar declaraciones por las que se manifiesta o reconoce ante el catastro inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de una alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Dichas declaraciones se formalizan en las condiciones, plazos y modelos que establezca el Ministerio de Hacienda. La falta de presentación de dichas declaraciones o el no efectuarlas dentro del plazo constituye infracción tributaria simple. No obstante, y sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, la ley ha previsto un procedimiento de comunicación municipal que suple la obligación de declarar de los particulares cuando las circunstancias o alteraciones a que se debieran referir ya consten en la correspondiente licencia o autorización municipal. Se trata de un procedimiento al que pueden acogerse los municipios según la normativa reguladora del catastro inmobiliario y que obligaría al ayuntamiento a remitir la información al catastro, quedando exento de la misma el sujeto pasivo. Por último, se establecen medidas de garantía como la prevista en el artículo 65, según la cual en el caso de cambio de titularidad de los bienes inmuebles quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas y recargos pendientes.
A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.